Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al candidato presidencial por el movimiento Unión Ecuatoriana, Washington Pesantes. Lo tengo en la ciudad de Guayaquil. Doctor Pesantes, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buen día, doña Janet, un placer de saludar a través de Teleamazonas a los ecuatorianos y siempre a la orden. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos algo menos de media hora para poder abordar sus principales propuestas. En esta la última ocasión que estará en este espacio antes de ir a las elecciones generales del próximo 19 de febrero. Y quisiera empezar por el tema que mayor experiencia tiene usted, al haber sido ex fiscal general de la Nación. Pues quisiera que usted nos hable de cuál es su plan para poder liberar a la justicia del control que en este momento tiene el poder político, el poder ejecutivo. ¿Cómo hacer para independizar a la justicia sin meter nuevamente la mano en ella? Mire, soy el único candidato que le plantea al país una reforma constitucional, un cambio constitucional que vaya más allá de lo superficial, de lo cosmético. Y nos mantenemos en la tesis de que hay que llamar a una consulta popular que viabilice, que dé trámite, que dé tránsito a una asamblea constituyente. Caso contrario, usted no puede lograr la independencia de las funciones del Estado que hoy están no solamente influidas, tomadas por la función ejecutiva. Todo se diseñó desde Montecristi para que la función ejecutiva subordine a las demás funciones. Se creó un Consejo de Participación Ciudadana. Se creó un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde ahí se nombra el Consejo Nacional de la Judicatura y el Consejo Nacional de la Judicatura controla jueces, fiscales, defensores, etc. Entonces, si queremos realmente cambiar la administración de justicia, comencemos por eliminar el quinto poder, y eso se lo puede hacer solamente a través de una consulta popular que dé lugar a una asamblea constituyente. Algunos han objetado, dicen que es demasiado largo, que cuesta dinero. Mire, eso no cuesta más de 15 a 20 millones de dólares. No durará más de 6 meses, no se necesitan edificar en Montecristi nuevamente. Hay que nombrar juristas para hacer una nueva constituyente. Si eso no lo tiene, ¿cómo logra autonomía de los órganos de control? ¿Cómo cambia la estructura del Estado? Claro, pero, y si leemos atentamente el artículo 444 de la Constitución, solamente se lo puede hacer con un decreto ejecutivo que ordene a la función electoral llamar a consulta popular. Lo otro tiene un tránsito bastante difícil, enredado, que es pasar por la Corte Constitucional. Doctor, algunas preguntas en torno a esta constituyente que usted le ha planteado para resolver algunos temas y algunos problemas que en este momento tiene el país, el Ecuador. Si se elimina el quinto poder, ¿quién elegiría a los jueces? Hay que retomar el sistema que tuvimos entre el gutierrismo, el periodo cuando dejó el poder, o le sacaron del poder al coronel Gutiérrez, y vino el señor doctor Palacios. Participó la sociedad civil, los gremios de abogados, observación internacional, se nombró una corte, yo creo decente, una corte que dejó jurisprudencia, que estuvo unos pocos años, desgraciadamente. Después de esta llamada pichicorta vino una corte que fue elegido democráticamente. Una vez que se elige una Corte Suprema, hay que volver desde luego a la Corte Suprema, no a desinstitucionalizar como hoy tenemos la Corte Nacional. Y los jueces nombrados, cuando haya que reemplazar a aquellos que cumplen un periodo, que se va renovando, cuando alguien fallece, ellos mediante el sistema de cooptación eligen a los demás jueces. Esa es la forma más racional, no hay un sistema químicamente puro. Está claro. Perdóneme que no quiero interrumpirle por faltarle el respeto, pero quisiera aprovechar el tiempo con la mayor cantidad de preguntas. Segundo, para poder hacer consulta popular, para poder hacer una constituyente, usted necesita pasar una barrera, pero más grande que el muro de Trump, que es la Corte Constitucional. ¿Cómo vamos a hacer para desalinear a la Corte Constitucional del gobierno central, del gobierno de Rafael Correa? Eso es lo que no entienden
se lo digo respetuosamente, no puede ser de otra manera. Eso es lo que no entienden los otros candidatos. De acuerdo al 442, 443 tendrían que pasar por el visto bueno de la Corte Constitucional. Una Corte Constitucional que, como es de conocimiento público, no ha dado paso a nada de lo que interesa el Ejecutivo. La única forma está establecido en el último artículo 444 de la Constitución, que es ir directamente a consulta popular a través del Consejo Nacional Electoral, sin pasar por la Corte Constitucional, insisto, sin pasar por la Corte Constitucional. La otra, pues, elegir toda una cantidad de nuevos jueces, ¿cuánto tiempo tomaría y qué se haría en ese interín, en ese trance, digamos, en ese tiempo? Mire, mientras se elige una nueva corte, debemos tener una época, una temporada, unos días, unas semanas de transición. Obviamente, cuando vaya, y permítame decirle, cuando vaya a una consulta popular, deberá preguntarles a los ciudadanos si quieren que sigan las autoridades de control que deja el correísmo. Se está por nombrar el Contralor General del Estado, avanza un concurso de fiscal y de antemano ya al menos sospechamos, sin ser malintencionados, quiénes van a ir por más. De manera que este periodo muy corto de transición puede ser con jueces transitorios. Así pasó en ocasión anterior y creo, insisto, que hubo la mejor corte que hemos tenido en las últimas décadas. Sí, hacia allá iba mi siguiente pregunta, hacia algo que mencionó usted hace un momento, y es cómo va a ser en caso, por ejemplo, de usted llegar a la presidencia de la República, qué van a hacer con las autoridades de control que quieren dejar elegidas en este momento para evitar precisamente que la justicia y la autoridad principal de control, que es el Contralor, haga su papel. Porque, doctor Pesantes, si quiere usted y yo hacemos una apuesta en este momento, pero yo le doy mi cabeza a que el nombre del nuevo fiscal general de la Nación ya está sacramentado, ya está elegido. Ese concurso es simplemente otro circo, otra parafernaria para poder legitimar al candidato que necesitan los correístas tener ahí en el próximo periodo. Mire, se inventaron el quinto poder, esta novelería pseudo-jurídica, porque eso no corresponde a una tradición de un Estado republicano. Copiaron de la Constitución chavista y lo tenemos nosotros y Bolivia. Se inventaron un quinto poder. Hay que regresar a los tres poderes, a las tres funciones fundamentales. Desde el quinto poder se elige todas las autoridades de control. Fiscal, Contralor, Procurador, Superintendente, Defensor del Pueblo. De ahí viene el Consejo Nacional Electoral, que son 5 vocales de 5 posibles, son 5 de Alianza País. De ahí viene el Consejo Nacional de la Judicatura, que es el que controla jueces, fiscales y defensor público. No hay ninguna autonomía como antes de la Fiscalía. Entonces, la única manera de institucionalizar el Estado, de dar gobernabilidad, es a través de la consulta popular que vaya a la Asamblea Constituyente. Caso contrario, no se puede eliminar un poder del Estado, no se puede eliminar la misma Constitución actual, que es el marco referencial. El poder constituido establece que si usted quiere cambiar la estructura del Estado, solamente lo puede hacer a través de una constituyente. No sé qué es lo que piensan los otros candidatos, o como yo insinué respetuosamente más de una ocasión, quieren gobernar en la hipótesis de que alguno de ellos llegara, de algunos de los que quieren hacer cambios muy superficiales, quieren gobernar con los mismos instrumentos que dicen combatir. Eso no es posible. Se verán inclusive tentados, al menos que son unos demócratas de convicción, se verán tentados a utilizar los mismos mecanismos. Hay que eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana, que tiene una función fundamental, luchar contra la corrupción. Ahí nos quedan debiendo totalmente. Y lo otro, elegir autoridades. Y ya tenemos antecedentes, no hay ninguna credibilidad en ese Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, para nombrar fiscal se nombra una comisión. Que yo sepa, ponen licenciados, ingenieros, trabajadores sociales, cualquier persona, obviamente respeto, pero para examinar en materia penal deben estar juristas especializados. Así se manejan las cosas en el país. Doctor Pesantes, al haber sido usted fiscal general de la Nación, conoce al monstruo por dentro, y usted debe saber muy bien que no solamente el problema de la justicia es que obedecen a uno u otro gobierno, dependen de uno y otro gobierno. El sistema judicial tiene su propio sistema de corrupción, y en este país sigue funcionando a pesar de todas las manos que le han metido a la justicia y de todas las reformas y los cambios y los concursos. Y bueno, usted ya ha mencionado el Consejo de Participación Ciudadana y cuál ha sido su triste papel, y etcétera.
pero en este país, ayer, hoy, y queremos cambiar para que eso deje de ser en el futuro, el que tiene plata tiene justicia, el que no tiene plata está hoy en la cárcel. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Mire, necesita usted leyes claras. Aquí se ha legislado y se juzga o pretenden juzgar o vendernos que es buena la función legislativa porque ha expedido cantidad de leyes, cuantitativamente, no cualitativamente, muchas leyes de carácter artesanal. Primero, entonces, hay que racionalmente revisar todo el esquema, no solamente constitucional, sino jurídico. Dos, debemos tener jueces probos. Nosotros hemos visto realmente con mucha preocupación cómo en ciertos casos de peculado pasan 10 años y en el mejor de los casos hay una sentencia de aquellos procesos que yo inicié, por ejemplo, una sentencia por peculado de 3 meses. Aquí se ha impuesto sentencias de 5 años por incitar a protestar estudiantes de colegio central técnico, Montalvo, Mejía, Montúfar, perseguidos y con expulsados, en fin, una serie de situaciones. En cambio, ha habido mucha agilidad en ciertos casos. Se me viene a la mente Chucky 7, de la noche a la mañana, el juez escribió 140 hojas y dictó una sentencia. En ese tipo de justicia no creemos. En esa justicia que cuando no gusta el ejecutivo de una profesora que incitó supuesta o ciertamente a la rebelión, le pusieron 8 años. Y como no estaban de acuerdo con la sentencia, pasó a la Corte Constitucional. Aquí se mezcla lo constitucional con lo jurisdiccional. La Corte Suprema a la que debemos regresar, el Tribunal de Casación, máxima instancia en definitiva de la función jurisdiccional, debe retomar su función y la Corte Constitucional dedicarse a lo constitucional. Usted está viendo, entiéndame ecuatorianos, cuando no gustan en todos los tiempos, se terminaba con la Corte Constitucional, hoy no gusta en la Corte Suprema, perdón. Cuando no gusta ahora pasan a la Corte Constitucional, como es el caso de la señora Zamora, como fue el caso de otras personas que no me voy a referir. Entonces hay que despartidizar, descontaminar para que creamos una justicia, para que haya procesos rápidos, legítimos, porque el país si no tiene justicia no va hacia ningún lugar. Bueno, y hay que respetar el principio constitucional de que la justicia es gratuita, porque como lo dije hace un momento, hay jueces que cobran por las sentencias, independientemente si están agachados o no, arrodillados o no al gobierno de turno. Y simplemente para mencionar y recordarles a todos que la justicia ecuatoriana tiene el lamentable récord de haber condenado a 18 meses de prisión a una persona por aplaudir, el caso de Francisco Endara. Doctor, quisiera pasar a otros temas. Se les ha cuestionado mucho a los candidatos a la presidencia de la República por el tema del empleo. Es el principal problema que afecta en este momento a la población, que preocupa y se quiere escuchar no demagogia, sino propuestas en concreto. ¿Cómo van a generar empleo independientemente de cuántos vayan a generar? ¿Cómo van a generar un empleo nuevo? ¿Cómo lo va a hacer usted? Permítame completar la idea anterior. Yo desde siempre, porque he sido, usted sabe, fiscal juez y ejerzo libremente la profesión y la cátedra evidente, desde siempre he estado proponiendo que se despolitice, se descontamine la justicia. Si antes era de propiedad horizontal, porque para eso sí se ponían de acuerdo los partidos tradicionales, después de la consulta popular pasa a ser propiedad exclusiva del movimiento del partido de gobierno. Ni unos ni otros, una justicia totalmente independiente. Dos, en cuanto tiene que ver con el problema fundamental desde el punto de vista económico, el problema de trabajo más que de empleo. Hoy de la población en capacidad de trabajar o económicamente activa, que somos 7.800.000, más de la mitad. Los datos dicen que un 60-61% de ecuatorianos no está trabajando en condiciones normales, digamos, que no tiene trabajo pleno, no trabaja 40 horas, no tiene afiliación al Seguro Social, no recibe un sueldo básico y una gran parte están subocupados, desocupados. A este 60%, perdón, hay que darle no empleo, porque es imposible que usted emplee a 1 millón de personas. Deberían crear 700 empleos diarios. Y si hay 4 millones de desocupados y subempleados, 4 millones, si en 4 años usted crea 1 millón, a manera de ejemplo se lo digo, debería o necesitaría 4 periodos, necesita usted 16 años. Aquí no se trata simplemente de crear empleo.
Bueno, es necesario, sí. El Estado no va a dar más empleo, está saturado. El sector privado, a través de inversión nacional o extranjero, puede crear industrias, fábricas, etcétera. Hay que crear un ambiente de confianza. Ahí aún está un segmento solamente. Aquí, fundamentalmente, lo vengo diciendo, hay que generar trabajo emprendedor, trabajo artesanal, agrícola. Yo vengo diciendo desde hace tiempo, pues yo procedo de una provincia fundamentalmente agrícola, yo nací en un sector rural. La matriz productiva del país está en el agro. Insumos, semillas, créditos, maquinaria agrícola, capacitación técnica para que no sigamos produciendo particularmente en la sierra como hace 200, 300 años, de una forma demasiado rudimentario, para que los productos, especialmente en la costa, puedan salir al mercado sin esta cadena perversa de intermediación que encarece. En definitiva, un conjunto, un abanico de medidas que permitan que el país salga adelante, que produzcamos más, que demos trabajo a la mayoría de ecuatorianos. Yo no sé cómo se pretende dar trabajo al campesino de Guamote, al de Vinces, al de Quinindé. Él no está buscando empleo con relación de dependencia y con $375. Qué bueno sería que todos los tengamos. Una canasta familiar que cuesta $700, ¿verdad? Bueno sería. Él está buscando emprender su propio negocio, hacer su propio patrimonio. Hacia allá van nuestros mejores esfuerzos. Sí, pero la pregunta sería, y dejo esta pregunta para que me la conteste después de comerciales, pero digamos que hay una cantidad pues preocupante de personas en el sector rural sin empleo, pero muchas de esas personas ya se vinieron a la ciudad y ya no quieren regresar al campo. ¿Cómo hacemos para convencer a la gran cantidad de desempleados que vinieron de provincia hacia las ciudades para que regresen al campo? Eso también va por la parte pues social, por la parte cultural, por la parte de idiosincrasia, que el momento de llegar a las ciudades muchas veces cambia. Regresamos de comerciales, doctor, y me contesta. Estamos hablando con Washington Pesantes, candidato a la presidencia de la República. Le decía hace un momento, hablando sobre generación de empleo, el doctor Pesantes plantea la necesidad de mirar al agro y desde allí generar la mayor cantidad de empleos para el país. Y eso en todas las campañas suena, y en todas las campañas suena bien, nunca se concreta ni se hace realidad. Pero la realidad tal vez es que gran parte de esas personas ya migraron a la ciudad y ya no quieren regresar al campo, ya no tienen nada que los arraigue en el campo. Ahora quieren estar en la ciudad, quieren ir a la universidad, quieren estudiar, quieren tener casa, quieren ya tener, digamos, vieron otra cosa y quieren tener otra vida, quieren esa otra opción. ¿Cómo hacer para convencerlos de que su vida está en el agro y que el país los necesita allá? Es legítimo que la persona quiera vivir en un mejor ambiente donde haya educación para sus hijos, donde haya posibilidad de trabajar. Pero ¿cómo hacerlo? No se trata de impedir que salgan. Hay que crear las condiciones en el sector rural que está cada vez más abandonado. Mire, no solamente es en el sector agrícola. Hoy cuando cierran escuelas rurales, escuelas comunitarias y crean 63 escuelas, ¿qué es lo que están haciendo? Matando la vida en la comunidad, en el campo. De manera que más allá de las posiciones demagógicas que hemos escuchado, aquí una especie de baratillo de ofertas, entran a concursos de que quién da más, quién ofrece más, descubren que 250.000 por 4 es 1 millón, etcétera. No se trata de cuantificar, sino de cualificar. E insisto, el trabajo va más allá de un empleo con dependencia. Por eso, Unión Ecuatoriana, el movimiento que yo represento, que ha formulado un plan no de campaña, un plan de gobierno, un plan de Estado a largo y mediano plazo, plantea programa nacional, un plan nacional. Ecuador trabaja con segmentos: Ecuador agrícola, Ecuador industrial, Ecuador artesanal, Ecuador emprendedor, Ecuador turístico. Es la única forma de no impedir, porque esa palabra no me suena correcta, de hacer que nuestros compatriotas vivan con dignidad en donde nacieron, en el sector rural. Mire, si se descuida la atención en el campo, si no hay saneamiento ambiental, si la gran mayoría de nuestras poblaciones beben agua insalubre, agua entubada, entonces, ¿por qué se le podemos obligar que siga viviendo ahí? Claro, hay un proceso histórico de migración interna, de éxodo del sector rural hacia la ciudad. Eso se ha vuelto ahora incontenible, pero hay que crear las condiciones, insisto, y no hay ninguna otra forma de impedir que legítimamente ejerzan su derecho de vivir donde que ellos quieran.
¿Cómo creamos emprendedores y no empleados? Emprendedor y empleado es distinto. Mientras el empleado tiene una relación de dependencia, a lo mejor se conforma con un sueldo de 375, un salario de $375. El emprendedor necesita un apoyo estatal, créditos que históricamente han focalizado a ciertos sectores con los cuales siempre han renovado créditos, ha habido condonación de intereses, etcétera, pero llegar al auténtico productor, $2.000, $5.000, eso no ha existido. Una persona que está vendiendo en la ciudad, en un charol, ¿cuál es su patrimonio? $80, $100. Los que están vendiendo imitaciones, ese verdadero ejército de migrantes del campo a la ciudad, no solamente a los polos de desarrollo, Quito, Guayaquil, Cuenca, sino a todas las capitales de provincia. A ellos, con un préstamo de $800 puede cambiarles la vida. Si atendemos las necesidades de vivienda, entonces ellos ya no van a pensar en emigrar hacia la ciudad. Doctor, ¿cómo hacer para que los empresarios, hay una posición extrema entre empresarios y empleados? Los empresarios manifiestan que las leyes laborales son demasiado rígidas y que no les permiten generar más empleos. Es decir, da terror contratar a alguien porque casi que lo amarran para toda la vida a esa empresa, independientemente de si ese empleado es bueno o malo. Porque, pues, para decirlo en términos generales. Y en cambio los empleados dicen que necesitan estabilidad. Es decir, ambos tienen una posición absolutamente entendible y respetable. ¿Cómo hacer para llegar a un punto medio y tener leyes que ayuden a generar más empleo, pero que también generen estabilidad? Un gobernante democrático maduro emocionalmente debe llamar a consensos. Es necesario, yo creo, en este momento de crisis económica, política, social, moral, es necesario flexibilizar las leyes tributarias y las leyes laborales. Me refiero a cada uno de ellos. Sin precarizar, sin disminuir los derechos adquiridos que los tienen ya los trabajadores, usted puede crear el trabajo por horas, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo de fin de semana para absorber esa mano de obra. ¿Por qué se expide, por ejemplo, una ley de plusvalía, un impuesto, un nuevo tributo a la plusvalía que deja al margen de la construcción cerca de 450.000 empleos? He estado revisando cifras de las cámaras de la construcción. Es mano de obra de albañiles, de electricistas, en fin. Entonces, hay muchas formas de responder a esta necesidad urgente de crear trabajo para los ecuatorianos. Hablemos sobre impuestos. Usted hace una propuesta que quisiera ahondar, pues en la medida en que podamos por el tiempo, pero usted dice que va a haber 3 días en el mes que no le va a cobrar IVA para favorecer a la industria nacional. Doctor Pesantes, eso también, o sea, suena tan demagógico, y discúlpeme, se lo digo con todo el respeto del mundo, pero ¿no cree usted que la industria nacional necesita incentivos de verdad y no ayuditas y dádivas para ver si venden 3 días más y el resto del mes arruinados? Mire, esa sí es una propuesta seria. Otros candidatos han entrado a propuestas demagógicas, se los digo con mucho respeto, porque yo no soy aquel que los miro como enemigos, sino yo confronto en ideas. Decir 0 impuestos, 0 tributos, eso no es verdad. Y otros que quieren sacarle todo el dinero al Estado, basta con 63 tributos que tenemos en el país, basta con estas 22 reformas tributarias que tenemos en el país. Yo digo con claridad porque en otros países existen. Si 3 días, al menos 3 días, cada mes, 36 días al año, los ecuatorianos no pagamos ese 14% de IVA, lo que vamos a los productos nacionales generamos, reactivamos la producción. Algunos pueden creer que el Estado pierde en ese momento. No, señor, cuando más circula el dinero, cuando más se compra y se vende, se activa la producción y posiblemente el Estado rescate más dinero, porque la mitad del presupuesto del Estado, 14.000 millones de dólares, viene de los tributos. Doctor, pero por más que usted le ponga 0 precio, digamos, no cobra nada en 3 días por el producto nacional. Si el producto nacional es de mala calidad, nadie lo va a querer comprar. ¿No cree usted que se merece la industria nacional una oportunidad para ser más competitivo, para producir mejor? Porque es que no es que producen productos de mala calidad porque son malos. Es porque los costos no les permiten producir algo de mejor calidad. Y no estoy hablando de todos, por favor, estoy citando como ejemplos.
¿Cómo ayudar para que tengamos unos productos absolutamente competitivos con lo que nos quieren traer de otros lados y que pues la gente los quiera comprar porque los necesita y porque los aprecia tal y como son, y no solamente por el bajo costo? Desde luego que sí. Además que nuestras empresas tienen una capacidad instalada que muchas veces está subocupada, está ocupándose un 50-60%, y eso pasa en muchas empresas. Entonces usted tiene que estimular a la producción nacional. Para eso tendrá que liberar. ¿Por qué tanto impuesto? Las salvaguardas no son otra cosa que impuestos, tributos al dólar. Todo lo que compra, cerca de 2.800 productos, pagan acá impuestos. Entonces, si usted libera maquinaria agrícola, maquinaria industrial, si usted libera la importación de materia prima para que nuestros productores nacionales puedan producir más y de mejor calidad, pues entonces estamos con un mercado competitivo definitivamente. Doctor, hablemos un poquito sobre el caso Odebrecht. Se está circulando la noticia de que el fiscal general de la Nación devolvió a Brasil toda la información que allá le entregaron, que la fiscalía de allá le entregó, porque no tiene traductor, porque no hay traductor aquí en el Ecuador. Quisiera su comentario. Esto es solamente una información que circula, pero lo cierto es que independientemente de si eso es verdad o no, no tenemos todavía la lista de Odebrecht, cuando otros países ya incluso están ya condenando y encarcelando a quienes han recibido coimas de esa empresa. Mire, no conozco esa información, me parecería demasiado, por decir de alguna manera, deleznable, infantil, injustificable, que por no tener traductor no creo que esa sea, en verdad. Lo que veo yo y el asunto de fondo es que no existe una decisión de investigar. Yo creo que se ha perdido solvencia moral para investigar. Ayer he visto en redes sociales como en el caso del último escándalo de Petroecuador, que es un escándalo que ha sacudido al país desde hace varios meses, el señor que está prófugo de la justicia, que se fue en el 29 de septiembre, está afirmando y diciendo: señor, ustedes me llamaron a decir que ha venido información de Panamá, que es una información bastante comprometedora, delicada, y que por lo tanto debo irme. Y pues claro que está prófugo, pero de ahí a descalificarlo totalmente, a que no tenga ninguna validez, hay una gran distancia. Eso sería fraude procesal, engañar a la justicia. Si el señor Pareja está diciendo que desde la Fiscalía se le llamó a alertarle a que viaje, entonces ahora entendemos mejor cuando la prensa dio a conocer, y se conoció públicamente, que la asistencia penal desde Panamá llegó el 26 de septiembre y en el despacho del fiscal general para pedir vinculación recién se había enterado el 29, es decir, una vez que ya se cercioraron que el señor ha llegado a Panamá. Se dijo, he visto en las redes sociales del señor Pareja que invita, desafía, como quieran llamar, al señor fiscal actual a que se siente en el polígrafo y diga si es verdad que ha recibido una maleta, que no entiendo precisamente, no habrá sido de papeles, de manera que aquí es necesario reinstitucionalizar, hay que tener la solvencia no solamente jurídica, sino ética para investigar los casos de corrupción. Y para eso también hemos hecho propuestas muy claras. ¿Soy el único candidato? Bueno, qué buena cosa que escuché en el último debate decir a otros candidatos que van a asimilar mi propuesta de la ley de extinción de dominio, que yo le propuse hace 8 años a la Asamblea Nacional. Hace 8 años les dije que hay un instrumento que está vigente en España y en Colombia, que permite al Estado rescatar inmediatamente, recuperar los bienes mal habidos. Porque al país, más allá de interesarle que vayan a la cárcel, o como algunos dicen que hiere al oído, que van a amputar las manos, que van a cadena perpetua, pena de muerte, sí, más allá de esa demagogia barata que no tiene ningún sentido, lo que interesa es recuperar los bienes del Estado. Pongo un ejemplo: cuando a una persona le sustraen su vehículo, ¿qué le interesa? ¿Que vaya preso o recuperar su vehículo? Básicamente aquello. Entonces yo pongo un instrumento muy claro a consideración de los ecuatorianos. Lo hice hace 8 años, permítame indicarlo, y ahora este proyecto de ley ya tiene recomendación de las Naciones Unidas. Sí, ante un
doctor. juez, sin violar las garantías del debido proceso, recuperar los bienes mal habidos, no solamente de la corrupción, sino también narcotráfico, etcétera, evitar el lavado de activos. Doctor, un corto mensaje, muy corto, menos de 30 segundos, para que usted se dirija a la población, porque ya tenemos que terminar esta entrevista. ¿Por qué tenemos que votar por usted? Les invito a votar ecuatorianos a que una posición nueva, seria y una persona que ha servido al país por más de 30 años desde el campo educativo y desde el campo de la justicia. Una propuesta que dice respetuosamente no a los de hoy que quieren ir por más, ni a los de antes que son corresponsables de la profunda crisis ética, económica que vive el país, moral en definitiva. Aquí hay una propuesta nueva. Washington pesantes, ni los de hoy ni los de antes. El 19 de febrero no vayan solamente a votar, hay que elegir reflexivamente y no dejarse llevar por aquello que dicen ciertos encuestadores. El voto útil, el voto fácil, el voto debe ser responsable si queremos de veras cambiar el país. Un voto de confianza a ecuatorianos les pide su amigo Washington Pesantes. Gracias, doctor, y que tengan muy buena suerte. A ustedes que tengan un buen día.